En este video vamos a ver ejemplos de los diferentes productos notables. Existen diversos productos notables. El primero de ellos que vamos a estudiar es el binomio al cuadrado. Primero que nada vamos a ver por qué se le llama binomio al cuadrado. Para identificarlo, notamos que está formado por dos monomios. A eso se le conoce como binomio. Y su exponente es el número 2, por lo tanto se dice que está elevado al cuadrado. De ahí que su nombre sea binomio al cuadrado. Su fórmula es a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. Es decir, tenemos el cuadrado del primer término más el doble del primer término por el segundo término más el cuadrado del segundo término. Entonces, siguiendo esta fórmula, vamos a resolver algunos ejemplos. Primero lo vamos a hacer sustituyendo en la fórmula y posteriormente en los últimos ejemplos lo vamos a ver ya de manera directa. Entonces, tenemos aquí nuestra fórmula. En el primer ejemplo, tenemos x más 8, que es nuestro binomio, y está elevado al cuadrado. De acuerdo a nuestra fórmula, x es nuestro primer término, es decir, el que está representado con la letra A, y 8 positivo es nuestro segundo término, representado con la letra B. Entonces, de acuerdo a la fórmula es el primer término, que es x, elevado al cuadrado, más el doble del primer término, que es x, por el segundo término, que es 8 positivo, más el segundo término elevado al cuadrado. Nuestro segundo término es 8 elevado al cuadrado. Y entonces de ahí podemos poner que nuestra respuesta sería x elevado al cuadrado, pues es simplemente x al cuadrado. En el segundo paso, hay que multiplicar de corrido nuestros tres términos. 2 por x nos da 2x, y ese 2x por 8 nos da 16x positivo. Y por último, el segundo término elevado al cuadrado, que sería 8 al cuadrado, nos da 64. Entonces aquí tenemos nuestra respuesta. El siguiente ejemplo es la misma mecánica. El primer término es x, nuestro segundo término es menos 5y. Entonces hacemos lo mismo, primer término elevado al cuadrado, más el doble del primer término, que es x, por el segundo término, que es menos 5y, más el segundo término elevado al cuadrado. Entonces, tenemos que x al cuadrado es simplemente x cuadrada. En la segunda parte tenemos un signo negativo, así es que tenemos más por más, porque la x es positiva, nos da más, por menos sería menos. 2 por x son 2x, y 2x multiplicado por 5y serían 10xy. Otra manera de verlo sería multiplicar solo los números, 2 por 5 que nos da 10, negativo, y x por y es xy. Entonces, recuerden que al multiplicar letras, estas se quedan una al lado de la otra simplemente. Y por último, menos 5y al cuadrado. Al estar elevado al cuadrado, el signo negativo se vuelve positivo, ya que recuerden que es menos por menos me da más. 5 al cuadrado, que es como decir 5 por 5, me da 25. Y y al cuadrado, pues se queda como y al cuadrado. Ya en este ejemplo lo vamos a hacer de manera directa, sin sustituir, solo siguiendo la fórmula. Dice, primer término elevado al cuadrado. Entonces, 3x completito elevado al cuadrado nos da 9x cuadrado. ¿Sí? O sea, 3 por 3 es 9 y x por x, x cuadrada. Como es positivo, no va a haber problema, todos serán positivos. La segunda parte dice el doble del primero por el segundo.
Entonces, el doble de 3x son 6x. Y 6x multiplicado por 2y sería 6 por 2, me da 12, y x por y, xy. Y por último, el segundo término al cuadrado. Entonces, 2y completo elevado al cuadrado sería 2 al cuadrado son 4 y y al cuadrado. Un último ejemplo, igual lo vamos a hacer directo. Primer término elevado al cuadrado, es decir, 7x al cuadrado. 7 al cuadrado son 49 y x al cuadrado, pues x cuadrado. Después sigue el doble del primer término por el segundo. Entonces, el doble de 7x son 14x y 14x multiplicado por menos y me daría menos 14xy. Y por último, menos y al cuadrado, ya que es el segundo término elevado al cuadrado, nos quedaría positivo y y cuadrado. Vamos a pasar ahora a otro tipo de producto notable, que es el binomio al cubo. Este es muy parecido al binomio al cuadrado. Igual tenemos dos monomios que forman un binomio. Y como su exponente es el número 3, quiere decir que está elevado al cubo. De ahí que se llame binomio al cubo. Y también tiene su fórmula. La fórmula la podríamos leer, el cubo del primer término más el triple del cuadrado del primer término por el segundo término más el triple del primer término por el cuadrado del segundo término más el cubo del segundo término. Entonces, en este binomio sí vamos a utilizar la fórmula para hacer los ejemplos. Entonces, ya sabemos, primer término lo representa la A, segundo término lo representa la B. Y de acuerdo a nuestra fórmula tenemos el primer término, que en este caso es x, elevado al cubo, más 3, que multiplica al cuadrado del primer término por el segundo término, más el triple del primer término, que es x, por el cuadrado del segundo término. El segundo término es 7 y pues lo tenemos que poner al cuadrado. Y por último, el cubo del segundo término, que es 7. Y entonces resolvemos cada pedacito. El primero nos dice x al cubo, pues así se queda, solo que sin paréntesis. La siguiente parte, primero se debe resolver la potencia al cuadrado. Y bueno, x al cuadrado, pues se queda como x cuadrada. Y multiplicamos 3 por x cuadrada, nos da 3x cuadrada. Por 7 sería 21x al cuadrado. La siguiente parte es muy parecida. Primero elevamos al cuadrado. 7 al cuadrado sabemos que es 49. Y multiplicamos. 3 por x son 3x. Y 3x por 49, multiplicamos en este caso el 49 por 3. Y nos daría, son 3 por 9, 27. Y 3 por 4, 12. 147x. Recuerden que aquí era 3x. Y 3x por 49 son 147x. Y por último, 7 al cubo, es decir, 7 por 7 nos da 49 y 49 por 7 nos da 343. Y esa sería la respuesta de nuestro binomio al cubo. Un ejemplo más. Primer término y segundo término. Primer término al cubo más 3 multiplicado por el cuadrado del primer término, es decir, esa x se queda al cuadrado, y multiplica el segundo término,
que es menos 3y, más 3 por el primer término, que es x, por el cuadrado del segundo término, que es menos 3y, más el cubo del segundo término. Y resolvemos. X al cubo se queda como x al cubo. La segunda parte, primero resolvemos la potencia cuadrada. Sabemos que x al cuadrado pues se queda como x al cuadrado. Y multiplicamos 3 por x al cuadrado, nos da 3x cuadrada. Y ese 3x cuadrada multiplicado por menos 3y, es positivo, más por menos menos, 3 por 3, 9, y x cuadrada por y, así lo dejamos, x cuadrada y. Siguiente pedazo, empezando con la potencia, menos 3y elevado al cuadrado se vuelve positivo, recuerden, menos por menos es más, y nos quedaría 9y cuadrada. Como todo es positivo, nuestra respuesta va a ser positiva, y tenemos 3 por y, son, perdón, 3 por x son 3x, y 3x por 9y cuadrada, tenemos 3 por 9, 27, x por y cuadrada, xy cuadrada. Y por último, menos 3y elevado al cubo. Entonces, es elevar al cubo tanto el signo, número y letra. Entonces, menos elevado al cubo nos va a dar negativo. Recuerden que es menos por menos me da más. Y ese más por el otro menos me da menos. Y 3 elevado al cubo, pues sabemos que es 3 multiplicado 3 veces por sí mismo. 3 por 3, 9, por 3 serían 27. Y como tenemos la y, también va elevada al cubo. Un último ejemplo. Primer término, 5x. Segundo término, menos 3y. Tenemos el primer término elevado al cubo, más 3 multiplicado por el primer término, que es 5x, que va elevado al cuadrado, de acuerdo a la fórmula, multiplicado por b, que es menos 3y, más 3 multiplicado por el primer término y el cuadrado del segundo, 5x, y mi segundo término va elevado al cuadrado, y por último, el segundo término elevado al cubo. Entonces, 5x elevados al cubo, recuerden que 5 al cubo es 125, 5 por 5, 25, y ese 25 por otro 5 me da 125. La siguiente parte, primero elevamos al cuadrado, 5x elevado al cuadrado me da 25x cuadrada. Entonces hay que multiplicar 3 por 25x cuadrada nos da 75x al cuadrado. Y esto multiplicado por menos 3y, bueno, esto es positivo, más por menos es menos. 75 por 3 nos daría 225. Y x cuadrada por y, x cuadrada y. Siguiente parte. Primero, el cuadrado. Como es negativo, no importa, se va a volver positivo porque menos por menos me da más. Y me queda 9y cuadrada. Entonces, 3 por 5x me da 15x. Y multiplicado por 9y cuadrada, que todo es positivo, nos daría 15 por 9, serían 135. Y x por y cuadrada, xy cuadrada. Y por último, menos 3y elevado al cubo, ya habíamos visto que el negativo al elevarlo al cubo me sigue quedando negativo. 3 al cubo es 27 y con su letra también elevada al cubo. Pasamos ahora
al tercer tipo de binomios, son los binomios conjugados. Y lo que identifica a estos binomios es que tienen exactamente lo mismo en ambos, entre ambos paréntesis, ¿no? Los dos binomios son los mismitos términos, pero con signos diferentes en uno de esos términos. A eso se le conoce como binomios conjugados. También tienen su fórmula y al tener lo mismo en ambos paréntesis, simplemente se elevan el primer término igual al cuadrado menos el segundo término que coincide al cuadrado. Vamos a ver algunos ejemplos. Los primeros vamos a utilizar la fórmula. El primer término en el que coinciden, pues es el que se le denomina la A, y el segundo término sería la B. Entonces, el primero es X y va al cuadrado. Siempre va a ser una diferencia, siempre va a haber una resta. El segundo término es 6. Y esto nos va a dar de resultado X al cuadrado menos 36. Realmente este tipo de binomios es muy sencillo. No es tan necesario hacer el primer paso. Se puede pasar directamente a la respuesta, ¿sí? Si yo digo 3x es el primer número que coincide, entonces 3x elevado al cuadrado nos daría 9x al cuadrado. Menos, el segundo término es 9y al cuadrado, sería 81y cuadrada. En el siguiente ejemplo, tenemos igual binomios conjugados. No importa en dónde esté el más y el menos, siempre y cuando sea uno positivo y uno negativo. Primer término es 2x, así es que lo elevamos al cuadrado y nos da 4x cuadrada, menos el segundo término es y, también lo elevamos al cuadrado. Pasa lo mismo con las fracciones, no cambia en nada. Primer término es 3/4 de x, así es que elevamos cada parte de eso al cuadrado. 3 elevado al cuadrado me da 9, 4 al cuadrado me da 16 y x al cuadrado, pues x al cuadrado. Y el segundo término es el 2, también lo elevamos al cuadrado y me da 4. Y por último, tenemos los binomios con término común. A ellos los caracteriza el hecho de que los dos binomios tienen o cuentan con un término idéntico. Siempre van a coincidir en uno solo de sus términos. También cuentan con su propia fórmula, en la cual pues tenemos el término que se repite, se eleva al cuadrado, los términos diferentes se suman y se multiplican por el término común. Y por último, aquí tenemos un error. Por último, se multiplican los términos diferentes. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí vamos a corregir la fórmula. Entonces, el término que se repite es la X y los términos diferentes son el 6 y el menos 10. Entonces, término común, bueno, este no hay problema, es la X. A más B, es decir, voy a poner los dos términos distintos con sus signos iguales, ¿sí? O sea, tengo el 6 que es positivo y el 10 que es negativo. Y eso se va a multiplicar por el término que se repite, en este caso es la X. Más la multiplicación o el producto de los términos distintos. Tengo el 6 y el menos 10. Y entonces, pues x al cuadrado lo dejamos como x al cuadrado. Resuelvo en este caso resta, 6 menos 10 me da menos 4.
Y ese menos 4 lo multiplico por x. Y me quedaría menos 4x. Y por último, la multiplicación. El 6 es positivo. Más por menos me da menos. Y 6 por 10, 60. Y ya tengo resuelto mi binomio. Vamos con el segundo ejemplo. Empezamos con el término común al cuadrado, que sería el 2x, más los términos diferentes con sus signos como lo tengan, 3y positivo y 5y positivo, y se va a multiplicar por el término común, que es el 2x. Y por último, el producto de los dos términos diferentes, es decir, 3y multiplicado por 5y. Recordemos, lo representa la x en la fórmula, el 3y sería la a y el 5y la a. 2x elevado al cuadrado, bueno, tenemos que es 4x cuadrada. Resolvemos el paréntesis primero, 3y más 5y, tenemos 8y, que se multiplica con 2x, lo que nos da 16xy. Y por último, multiplicamos los términos distintos. 3 por 5 nos da 15 y y por y es y al cuadrado. Vamos a hacer la siguiente sin sustituir en la fórmula. Vamos a sacar el resultado de manera directa. El término común lo elevamos al cuadrado. En este caso, 3x al cuadrado me da 9x cuadrada. Después dice que vamos a sumar los términos distintos. Hay que tener cuidado con los signos. En este caso tenemos menos 1y y menos 4y, lo cual nos da menos 5y. Y eso lo tenemos que multiplicar por el término común, es decir, por el 3x. Lo vamos a hacer aquí aparte. Menos 5y, que salió del menos y y menos 4y, lo multiplicamos por 3x, nos da menos 15xy. Y por último, se multiplican los términos diferentes. Menos por menos es más. Y y por 4y nos da 4y al cuadrado. Y vamos con el último ejemplo. También lo haremos directo. Término común elevado al cuadrado, pues sería x al cuadrado. Después los términos distintos hay que sumarlos. En este caso sería restarlos ya que tienen signo diferente. Menos 7 más 9 nos da un 2 positivo. Y ese 2 lo tenemos que multiplicar por el término común, que sería la x. Entonces, 2 por x me da 2x positivo. Y por último, multiplicamos los signos distintos. Menos por más me da menos. Y 7 por 9 me da 63.